notas, entonces ahorita finalizando la clase, pues podemos revisar algo, revisar la novedad que se presente, ¿listo? Eh, pues bueno, para los que acaban de ingresar, muy buenas noches. Colocamos por aquí el audio, el video. Bueno, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos pues a su clase de Física 2. Espero que se encuentren bien. Una semana más de trabajo, una semana más de estudio. Aquí pues en preludio pues a, digamos, a este festivo que tenemos, a este puente que tenemos. Bueno, pues es entre 8 días, ¿no? Pero eh, digamos, lo digo es porque apenas pasa ese 12 de octubre, pues el tiempo pasa muy, muy volando. Entonces vamos a estar trabajando, vamos a estar ahí revisando. Sin embargo, pues la clase del día de hoy pues es corta porque vamos a hablar sobre los fenómenos ondulatorios. Entonces, simplemente vamos a hablar desde el punto de vista histórico y cómo se desenvolvió esa parte histórica frente a las ondas y cómo se pueden ver los fenómenos ondulatorios desde ese punto de vista. Entonces vamos a ver y a entender qué son esos fenómenos ondulatorios y por qué son tan, digamos, especiales o por qué es necesario hablar de ellos desde pues, en esa perspectiva que estamos mirando en este momento. Em, bien, todavía no, pues, no tenemos sí, ya tenemos un taller, ¿no? Que ya podemos ir desarrollando. En la plataforma pues ya se cuenta un taller. Entonces, la parte 2 de ese taller, o bueno, la segunda partecita o el segundo paso de ese taller, pues viene consecuente a lo que vamos a ver de fenómenos ondulatorios. Entonces vamos a ver unos videos, vamos a ver, como les digo, algo de la parte histórica eh, que se habla de los fenómenos ondulatorios. Bien, vamos a arrancar. Disculpe, profe, ¿hasta qué fecha va este corte? Este va hasta el 1 de noviembre. Ah, ok, así es que como el taller creo que tiene fecha hasta el 29. Hasta el 25 debe estar de octubre. Creo que 29 de octubre. Ya reviso. Listo, ver ahí mientras revisa si algo, pues va hasta el 25, ¿vale? Profe, una pregunta. Señor, No sé si han estado terminando la clase. señor, no te escucho bien. Ok, es que tengo una duda Sí, referente al taller. sí. El, en el punto uno y puede ser en el B cuando da que la onda es 0,28 metros elevado a la -1. Es que ese no me Ah, lo bueno, puede. listo. Entonces ya lo revisamos, ¿listo? Ya lo Ok, revisamos, ¿listo? señor. Entonces hablemos aquí del tema y ya le damos el espacio ahí a las dudas para que no perdamos ahí el impulso y ya revisamos para que quede ahí de una vez para todos. Como les digo, pues aquí el tema no es muy largo, es realmente pues cortico, relativamente cortico. Entonces ahí ya tenemos el espacio perfectamente para las dudas ahí. Y revisamos lo de la fecha que nos dice el compañero. Ya Entonces, revisé, profe, 25. bueno, listo. Sí, sí. Bien, entonces fíjense acá. Las ondas, ¿sí? Entonces el estudio de las ondas es particularmente pues muy moderno, ¿sí? Atendiendo a que el primero o el precursor de todo este tema o de toda esta situación la habla Isaac Newton. Entonces, ¿por qué Isaac Newton empieza con sus estudios en la óptica y sobre todo con la luz, ¿sí? Con el estudio bajo la luz? Entonces dice la historia que él vivía en una torre, ¿no? Él vivía en una torre por allá enclaustrado, atendiendo pues la peste negra, si no estoy mal, que estaba viviendo en ese entonces Europa. Entonces ellos estaban confinados, muy parecido a lo que nos pasó acá. Entonces él en una de sus cortinas apareció un hueco muy pequeño y en ese hueco pasó un rayo de luz muy parecido a lo que se ve ahí en la imagen. Entonces, al colimarse ese rayo de luz, o sea, al pasar por ese minúsculo huequito, entonces, y se proyectó casualmente sobre el suelo, sobre la pared, bueno, sobre una superficie blanca, entonces él pudo ver lo que nosotros denominamos el arco iris. Como él no entendía qué estaba sucediendo en ese momento, entonces él denominó a ese arco iris el espectro, ¿sí? Entonces, él denominó a esa gama de colores el espectro de la luz.
Entonces, por eso entonces, digamos que desde esa época se hablan de los espectros, pero más de, bueno, no como ahora que un espectro es más que todo como un fantasma, como algo muy, em, eh, bueno, más paranormal que cualquier otra cosa. Entonces para Newton pues empezó el estudio de la luz y él decía entonces que la luz en principio viajaba en línea recta, ¿sí? Entonces en principio viajaba en línea recta y que la luz estaba constituida por pequeñas partículas, las cuales viajaban de un sitio a otro. Entonces, atendiendo a esos dos postulados, el primero en que la luz viaja en línea recta y el segundo en que la luz estaba constituida por minúsculos corpúsculos o partículas o canicas, pues él abre una ventana y es el estudio de las ondas, o de la óptica, mejor dicho. Ese es su segundo libro que Newton realiza a partir de los estudios de la luz. Entonces, se le da el título a Newton, o desde el punto de vista de José Manuel Sánchez Ron, un autor, historiador en física. Él le da las atribuciones a Newton como el precursor de lo que hoy conocemos como la mecánica cuántica. Entonces, gracias a eso, ahorita vemos toda una gama de situaciones y toda una gama de fenómenos que se ven a partir de las ondas y sobre todo con el estudio de la luz, que es lo que nos permite o nos permitió pues tener ahora pues todo este tipo de situaciones, internet, computadores, televisores inteligentes, celulares, todo ese tipo de cosas viene a partir de ese simple estudio, ¿sí? O de esa situación tan mínima como lo describe en la historia. Así como la historia que habla de que a él se le cayó una manzana en la cabeza y a partir de él dedujo, o bueno, se quedó pensando y a partir de esa situación dedujo lo que es la fuerza de la gravitación universal, que es la que rige los planetas, la fuerza que rige o el movimiento que rige los planetas alrededor del Sol. Pues todo es muy paradójico, ¿no? Y todos son historias, pero pues a partir de situaciones muy paradójicas, entonces pues digamos abre la ventana o se abre un sinfín de situaciones o de un estudio en física que permite ver más allá de, eh, de lo que se pensaba en ese entonces. Entonces, Newton descubrió el denominado espectro de la luz, entonces el cual al pasar por un prisma aparecían los colores del arco iris. La gran conclusión, la luz blanca es el conjunto de los demás colores. Entonces, recuerden, la luz blanca está compuesta por todos los colores del arco iris. Y lo que hace el prisma, pues es difractarlo. Igual ahorita lo vamos a ver. Entonces, desde el punto de vista de Newton, o sea, desde el punto de vista newtoniano, como se habla desde física, entonces la luz es una serie de corpúsculos o partículas emitidas desde los manantiales luminosos. Entonces, fíjense que para esa época, pues no existía en principio la corriente eléctrica y ellos se iluminaban a partir de velas o de espejos que utilizaban para reflejar la luz. Y pues obviamente la luz del sol. Entonces por eso su día empezaba por allá a las 5 y media de la mañana y terminaba más o menos a las 5 y media de la tarde. Ya cuando el sol se ocultaba prácticamente todo el mundo se guardaba. Entonces, esos manantiales luminosos pues son todas esas posibles fuentes de luz, ¿sí? Entonces, una de esas es el sol. Entonces el sol es un manantial luminoso, el cual pues emite luz, entonces emite luz, la luz viaja en línea recta como se ve en este dibujo, entonces la luz viaja en línea recta desde la fuente de luz, y lo más importante para Newton, pues en principio que habla de manantiales luminosos, espera que, uy, mi mano, uh, ya se fue para otro lado, bueno. Entonces es que los rayos viajan en línea recta, listo, y pues que está compuesto de corpúsculos. Entonces, por eso le llamamos la teoría corpuscular de la luz. Eso nos permitía ver dos fenómenos fundamentales. Uno es la reflexión. Entonces, ojo aquí, la reflexión. La reflexión de la luz es cuando la luz golpea una superficie y rebota, ¿sí? Reflexión no es sentarse en el parque a pensar cómo será la vida dentro de unos años, sino en física, pues obviamente la reflexión es pensar en un rebote, en el reflejo de la luz sobre una superficie. Y la otra es la refracción.
¿Listo? Fíjense que hay más fenómenos ondulatorios, pero Newton solo podía explicar estos dos. Newton solo podía explicar estos dos desde su punto de vista en la teoría corpuscular. Entonces, la reflexión entonces es la que nos permite ver, ¿sí?, los colores, nos permiten observar los colores desde a partir de la absorción y la emisión de luz. Entonces, recuerden que aquí tenemos una luz blanca, puede ser aquí hay una luz blanca. Y la luz blanca tiene todos los colores, ¿sí? Tiene toda la gama de colores que golpean una superficie, una superficie. Entonces la superficie absorbe cierta cantidad de longitudes de onda y emite otras, refleja otras. La que refleja la que nosotros vemos u observamos. Entonces, si un objeto es de color rojo, es porque el objeto está emitiendo o está reflejando el color rojo. Solo esa partecita de la luz la está reflejando. Y esa es la que nosotros captamos. Si nosotros vemos el objeto verde o amarillo, pues entonces esa es la longitud de onda que nosotros estamos viendo en ese momento. El resto de longitudes de ondas están siendo absorbidos por el objeto en el cual está incidiendo la luz. Entonces, fíjense que hay objetos negros, que son los que absorben toda la luz, hay objetos blancos, que son los que reflejan casi toda la luz, y pues obviamente todos los 256 colores que nosotros conocemos, que van pues obviamente en la conjunción o en la permutación de todas estas longitudes de onda. Longitudes de onda. ¿Qué pasa? Nuestro ojo pues está principalmente evolucionado para observar estos colores que se le denomina el espectro visible. El espectro visible. Nosotros solo podemos ver el espectro visible de la luz. Más allá no lo podemos observar. ¿Qué hay más allá? Por ejemplo, el ultravioleta. No podemos observar el ultravioleta. ¿Qué hay más acá? El infrarrojo. Entonces no podemos observar en el infrarrojo. Entonces, si alguna vez hemos visto o han visto la película de Depredador, en la que el man solo ve en el infrarrojo, en el infrarrojo cercano, en el que ve solo el calor de los cuerpos o de las personas a las cuales persigue, pues entonces ese es otro tipo de observación o otra forma de ver. Entonces él ya no ve en el espectro visible, sino ve en el infrarrojo. Es otra forma, es otra evolución de sus ojos. Entonces, por eso es que vemos colores. Este video es presentado por Objetos y Figuras. Aplicación interactiva para que los papás y profesores de preescolar ayuden a que los niños más pequeños conozcan las matemáticas. Gracias a la luz ¿Están escuchando ahí? ¿Sí escuchan ahí el Sí, video? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno. Podemos ver el mundo a nuestro alrededor, imágenes cotidianas como una flor o las montañas, pero también cosas pequeñas como bacterias u objetos muy lejanos como las estrellas y galaxias, todo en variados colores. Pero, ¿qué es la luz? ¿Y por qué vemos colores? La luz es radiación electromagnética. Cuando dentro de un átomo un electrón pasa de un nivel de energía alto a uno menor, emite un paquete de energía al que llamamos fotón. Foto significa luz en griego, de ahí vienen palabras como fotografía y fotosíntesis. El fotón sale disparado a casi 300.000 kilómetros por segundo y crea un campo eléctrico y magnético que se mueve formando ondas. Los fotones que llevan mucha energía lo hacen en frecuencias altas, como los rayos gamma, con longitudes de onda que miden menos que un átomo. Los fotones que llevan menos energía tienen longitudes de onda de varios metros o hasta kilómetros, como las ondas de radio. A toda esta variedad de longitudes de onda se le llama espectro electromagnético, y sucede que los ojos humanos evolucionaron para ver una pequeña parte de él, desde el violeta hasta el rojo. ¿Y cómo podemos ver?
Como seguramente sabes, la luz blanca está compuesta por radiación de todos los colores. Cuando un objeto recibe luz, según la sustancia de la que esté hecho, absorbe algunas longitudes de onda y refleja otras. Las que refleja son las que vemos como su color. Un objeto verde absorbe todas las longitudes de onda menos las del espectro verde. Un objeto blanco refleja casi todas y uno negro absorbe casi todas. Cuando esa luz llega al ojo a través de la pupila, forma una imagen invertida en la retina. ¿Por qué se invierte? Porque la luz solo puede viajar en línea recta. Así que si un rayo de luz viene de arriba y pasa por esa ventanita, solo puede llegar a la parte de abajo de la retina. Y viceversa. La retina es como un mosaico de células entre las que se encuentran los fotorreceptores, conos y bastones, que son neuronas sensibles a la luz. Los bastones son sensibles a la intensidad. Funcionan con poca luz y nos dejan ver en blanco y negro. Los conos son sensibles a los colores. Cuando los fotones llegan a los conos y bastones, se desencadena una reacción química que genera un impulso nervioso que llega hasta el cerebro, donde es interpretado. La mayoría de los seres humanos tenemos 3 clases de conos, cada uno sensible a una longitud de onda o color. Por eso decimos que tenemos visión tricromática. Otros animales, como los perros, solo tienen 2 clases de conos y ven el mundo un poco diferente, con menos rojos. En cambio, las abejas pueden ver colores como el ultravioleta. Y mientras nosotros tenemos 3 tipos de fotorreceptores, la langosta mantis tiene 12. ¿Quién sabe cómo verá el mundo? Seguramente te has preguntado, ¿los colores que una persona percibe son iguales a los que percibo yo? Bueno, pues como nuestro sistema ocular y neurológico es prácticamente el mismo, casi seguro que sí. Eso si no padeces daltonismo, pero tu experiencia es subjetiva y personal, y determinada por la cultura, así que no lo podemos saber con certeza. Por ejemplo, los Berinmo de Papua Nueva Guinea no distinguen el rosa como un color. Curiosamente. ¿Ya te suscribiste a Curiosamente? Para que te avisemos cada que aparezca un video nuevo, haz clic en el engrane y checa enviarme notificaciones. Listo, ¿cómo lo vieron? Bien, si ven, entonces, uy, ¿qué pasó? Algo pasó. Ah, ya, fue porque se ve el video. Listo, entonces, fíjense que como podemos observar, pues entonces nuestro ojo pues está prácticamente evolucionado para ver el espectro visible del rango, ¿sí? De un rango específico de colores. Entonces, otros animales pues son capaces de ver pues otro espectro, otro tipo de espectro, otro tipo de colores. Entonces, todo eso que mostraron ahí de las abejas y de los perros, pues son investigaciones que han hecho pues obviamente más a fondo frente a ese tipo de situaciones, donde la biología pues obviamente está ahí presta a eso. Bien, eso frente a la reflexión. Entonces, bueno, ¿cómo se ve la reflexión o cómo se matematiza o cómo se ve desde el punto de vista físico esta reflexión? Entonces, recordemos que para Newton, entonces recordemos que la luz viaja en línea recta. Entonces, la luz viaja en línea recta. ¿Listo? La luz viaja en línea recta. ¿Listo? Como viaja en línea recta, entonces esta linecita de acá, esta partecita de acá, pues es el rayo incidente. O sea, es el rayo que viene desde un manantial luminoso, desde una fuente luminosa. Bueno, no lo leemos tan clásico, pero sí es de una fuente luminosa, un bombillo, ¿sí? Un láser, una estrella, lo que sea. Entonces, aquí viene el haz de luz, golpea una superficie plana, bueno, aquí hablan de un espejo, y el espejo lo emite, ¿sí? Entonces, es un rayo reflejado. Ojo, el ángulo de incidencia es el ángulo que está aquí, o sea, este teta sub i, y el ángulo reflejado, pues es este que está acá. Fíjense que el ángulo no se toma del espejo al rayo, ¿sí? Sino del rayo a este plano normal. Esto se llama un plano normal. Un plano normal. ¿Listo? Se llama plano normal porque es perpendicular al, digamos, al espejo. Entonces siempre se le llama un plano normal a un plano imaginario o a una línea imaginaria que está a 90 grados con la superficie.
Entonces fíjense que ese rayo, si el rayo incidente es igual al rayo reflejado, entonces si el rayo incidente, perdón, si el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado, decimos que hay una reflexión. Una reflexión. Entonces, en este caso estamos viendo una reflexión. Y a esto se le conoce, bueno, como la ley de reflexión o la ley de Snell. Entonces aquí se trabaja la ley de Snell. La ley de Snell. Entonces, ojo ahí, tengan muy claro eso. Si el ángulo incidente es igual al ángulo, o bueno, en una reflexión más bien, en una reflexión, el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. ¿Sí? Bueno, entonces hay varios tipos de reflexión. Entonces hay varios tipos de reflexión. Entonces en la imagen de la izquierda se ve una superficie plana donde la reflexión es, pues es bien, es bonita, digamos, es bien chévere de trabajar. En cambio, en la parte derecha, pues la superficie es rugosa, ¿sí? Tiene huecos, no es plana. Entonces a eso se le llama reflexión difusa. ¿Cuándo se ve esa reflexión difusa? Particularmente cuando llueve y las gotas de agua que quedan sobre en los vidrios, ¿sí? El vidrio de la ventana de la casa o del carro o sobre los lentes de nuestras gafas. Entonces, eso hace que los rayos incidan y se reflejen en ángulos diferentes. Entonces, por eso es algo, se ven brillos, es algo molesto, ¿sí? Es algo molesto ver a través de esos espejos, de esos vidrios, porque pues los ángulos incidentes pueden ser lo mejor, pero los rayos reflejados pueden ser difusos o distorsionados. Entonces podemos ver imágenes diferentes, ¿sí? Podemos ver luces que provienen de otros lugares de los que uno no percibe. Entonces esa reflexión difusa pues hace, digamos, que uno vea de una manera diferente. Bueno. Bueno, aquí es refracción, se me fue aquí una F. Entonces aquí está el otro fenómeno, el segundo fenómeno, la refracción. Entonces, la refracción pues, nos habla de que la luz es capaz de viajar a través de varios medios. Entonces, el medio por el que normalmente viaja pues, es el aire. El aire. ¿Listo? El aire. Entonces, por aquí el aire. Entonces, ella viaja a cierta velocidad. Vamos a suponer que la luz viaja aquí a velocidad c. O sea, a 300.000 kilómetros por segundo. Listo. Y cuando incide con el agua, sí, el agua pues es un poco más densa que el aire y demás, entonces se reduce. Voy a poner aquí un dato especulativo solo para el ejemplo. Entonces 280.000 kilómetros por segundo. ¿Sí? Entonces hay una reducción de la velocidad. Entonces, como hay una reducción de la velocidad, ¿sí? Entonces hay una reducción de la velocidad, entonces pues nosotros o nuestro ojo capta diferente ese rayo de luz, ¿sí? O el rayo de luz que está reflejado con el objeto que está allá adentro. Entonces, por eso cuando nosotros vemos a través del agua, podemos ver los objetos, claro, vemos peces, vemos piedras, vemos, sí, palos. Si hay personas, si estamos en la piscina y vemos personas, vemos las personas en la piscina, pero la posición es aparente, ¿sí? La posición es aparente. En algunos casos se llama una visión, pues algo virtual, como una imagen virtual. En algunos casos lo llaman imagen virtual. Entonces, ¿qué pasa? Así como vemos aquí en el ejemplo, que la persona está observando que el pez está como más arriba, pero en realidad el pez está más abajo. Y eso es porque el rayo incidente, o sea, este rayito que viene acá, viaja a cierta velocidad, 300.000 kilómetros por segundo, y cuando choca con el agua, entonces cambia de velocidad, y al cambiar de velocidad nos permite, bueno, nos hace ver de una manera diferente. Es por eso que aquí en el ejemplo, permítame un segundo, voy a volverme un poco tono. Listo. Es por eso que en el vasito del agua, en el vasito de agua, cuando nosotros metemos un lápiz o un objeto, se ve como si estuviera roto. Entonces, la luz está viajando, o sea, la parte que está interna en el vaso, o sea, la parte
del lápiz que está dentro del vaso, pues viaja a una velocidad, ¿sí? Digamos una velocidad 2, y la que está por fuera del vaso, o sea, en la parte de acá arriba, viaja a una velocidad 1. Entonces, esa diferencia de velocidades hace que nosotros percibamos dos cosas totalmente diferentes. Y por lo tanto percibimos como si el lápiz se rompiera. Bueno, ¿por qué podemos estudiar eso desde ese punto de vista? Porque la luz viaja en línea recta, ojo ahí. Entonces la luz viaja en línea recta. Listo, la luz viaja en línea recta y sobre todo la velocidad es constante. La velocidad es constante. Listo, entonces, sí, la luz al pasar de un ambiente a otro cambia, ¿sí? Cambia su velocidad, pero pues, sigue siendo constante. Bueno, entonces aquí en la refracción, entonces fíjense lo que pasa con ese rayo. Entonces, el rayo incidente pues tiene un ángulo, entonces hay un ángulo de incidencia, ¿sí? Un ángulo de incidencia, pero el ángulo del rayo reflejado pues es diferente. Entonces, en este caso, el ángulo incidente es muy diferente al rayo reflejado, ¿sí? O al rayo refractado en este caso, ¿sí? Al rayo refractado. Entonces, esta diferencia es la que permite pues ver o que se sufra esa situación. Y aquí tenemos pues la ley de Snell ya completa. Entonces esta sería la ley de Snell. Listo, la ley de Snell. Bueno, entonces veamos aquí un ejemplo frente a esto. Bueno, entonces dice, en la imagen el material A es agua. Entonces toda esta parte es agua. ¿Sí? Todo esto es agua. Y el B es un vidrio. Entonces esta parte es vidrio. Y esto es vidrio. Con un índice de refracción de 1.52. Entonces este dato particular, esto es lo que se denomina el índice de refracción. Entonces ese índice de refracción ¿sí? Entonces es un numerito o es una razón entre, pues, entre dos elementos, entre dos materiales, que ya nos mide la cantidad o la variación del ángulo refractado de la luz. Entonces él es el que nos mide qué tan refractado o qué tanta refracción va a sufrir la luz al pasar de un medio a otro. Ese es el índice de refracción. Entonces, sigamos acá. Si el rayo incidente forma un ángulo de 60 grados con la normal, recuerden, miren, aquí está la normal, mírenla aquí. Determine las direcciones de los rayos reflejados y refractados. Bueno, entonces fíjense aquí, esta es una situación muy particular, siempre se ve, particularmente si vamos, por ejemplo, en el bus y nosotros vemos a través de la ventana, podemos ver a través de la ventana, ¿cierto? Entonces hay una refracción ahí, podemos ver a través de la ventana. Y también vemos el reflejo de las otras personas, ¿cierto? Podemos ver tanto afuera como adentro del bus al mismo tiempo. Entonces, en principio se llama reflexión parcial, pero es un fenómeno que se repite muchas veces o que se ve comúnmente. Esto es lo que está sucediendo en este momento. Entonces viene el haz de luz, tiene 60 grados con respecto a la normal, entonces se va a reflejar. Entonces, si hay una reflexión, entonces el ángulo incidente debe ser igual al ángulo reflejado, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si el ángulo es de 60 grados, pues el reflejado entonces también va a tener 60 grados. O sea, aquí este ángulo es de 60 grados. ¿Listo? De 60 grados. Y ahora miremos el ángulo refractado, este B de acá.
Entonces, la ley de Snell nos dice que N1 por el seno del ángulo incidente es igual al seno del ángulo refractado, vamos a colocarlo ahí, ¿sí? Por N2, ¿sí? Donde N1 es el índice de refracción del medio 1, ¿sí? El medio 1, y N2 pues sería el ángulo, el índice de refracción del medio 2. Listo. Entonces, ¿qué datos tenemos? ¿Qué datos tenemos? Tenemos N1, ¿cierto? Que es agua, que tiene un índice de refracción de 1.33. Entonces, ojo, estos datos, o sobre todo este del agua, pues viene de una tabla, ¿sí? Eso ya hay una tablita donde nos muestra los índices de refracción. N2, entonces va a ser el vidrio. Entonces hay índices de refracción del vidrio normal de ventanas, del vidrio que se utiliza en los microscopios, del vidrio que se utiliza en los bancos, de los vidrios que se utilizan para hacer las gafas, los lentes de las gafas, o sea, ya se tiene todo eso calculado. Y tenemos el seno del ángulo incidente, ¿no? Entonces, y tenemos el seno del ángulo incidente. ¿Listo? Que sería el seno de 60 grados. Entonces solo nos hace falta el seno del ángulo refractado. Entonces reemplacemos aquí los datos, voy a cambiar de color. Entonces sería N1, que sería 1,33 por el seno de 60. Entonces es igual a N2, que N2 es 1,52 por el seno del ángulo refractado. Entonces despejamos, entonces nos quedaría 1,33 por el seno de 60 sobre 1,52. Y eso nos va a dar, ojo, el seno del ángulo refractado, el seno, ¿no? El seno. Entonces, hagamos ahí esa operación. Entonces sería 1,33 por el seno de 60 dividido entre 1,52. Listo, daría 0,757. Listo. Aunque sigue un 7, aquí sería mejor redondearlo como a un 8. Listo. Entonces, fíjense ahí. Entonces ahora vamos a hallar el ángulo, ¿no? Pero para hallar ángulo toca usar seno a la menos 1. Entonces, el ángulo refractado va a ser igual a seno a la menos 1 del valor que nos acabo de dar, 0,758. Entonces, utilicen por favor su calculadora científica, apliquen seno a la menos 1 y nos da más o menos 49,2 grados. Listo, y esa sería la respuesta. Muy fácil, muy sencillo. Sí. Listo, muy fácil, muy sencillo. Simplemente pues es revisar ahí. Sí, don Dubier. Listo, muy fácil, muy sencillo ahí. Simplemente pues ahí revisando. Bien, entonces generalizando aquí la idea. Desde el punto de vista de Newton, entonces solo podemos explicar reflexión y refracción. Entonces, ahora vamos a ver qué sigue.
Bueno, aquí está la solución del ejercicio. Bueno, entonces, años más adelante, pues aparece otro científico, otro físico, que se llama Christian Huygens. Huygens propone que la luz es una onda mecánica. Entonces recordemos, recorderis. Entonces una onda mecánica necesita un medio de propagación. Necesita un medio de propagación. Listo. Entonces él dice que la luz es una onda mecánica, ¿sí? Entonces él propone que la luz es una onda mecánica y que necesita un medio de propagación. Entonces, ¿cuál es el medio de propagación de la luz? Pues él propone el éter. Entonces el éter va a ser el medio elástico, miren, impalpable, que ocupa todo en el espacio, ¿sí? Que permite viajar la luz desde el Sol, ¿sí? Hasta la Tierra. Y demás, ¿sí? Hasta la Tierra. Entonces, ¿qué hay entre el Sol y la Tierra? Éter. Entonces, bueno, ¿y cómo medimos el éter? No, pues para él el éter es elástico, impalpable, ocupa todo el espacio, no se puede ver, no se puede tocar, tiene una densidad cero, o sea, es uno de los elementos, o fue uno de los primeros elementos que se utilizaron en la ciencia para explicar situaciones desconocidas. Entonces, no es la primera vez que se hace esto, ¿sí? No es la primera vez que alguien inventa algo para poder explicar cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Einstein, para poder explicar las ecuaciones de la gravitación o de la ley general de la relatividad, él necesitó hablar de la materia oscura, ¿sí? De que había una materia por allá escondida que ocupaba también, que era impalpable, que ocupaba todo el espacio, ¿sí? Que tenía ciertas características, y voilà. En este momento ya podemos decir que nosotros estamos ahí inmersos de esa materia oscura, ¿sí? En algún momento los científicos que trabajaban con el calor y los termómetros, los que trabajaban en la parte de termodinámica, pues ellos hablaban de un calorífico, ¿sí? Al que llamaban flogisto. Entonces, ¿qué era el flogisto? Era un líquido, era una cosa rara, como una especie de nubecita que pasaba desde el cuerpo de mayor calor al cuerpo de menor calor. Entonces ahí está. Entonces el flogisto era el que explicaba eso. Ya después se dieron cuenta de que era una transmisión de energía y demás, ¿sí? Pero la importancia del éter es que siglos más adelante, desde 1889, perdón, con el experimento de Michelson y Morley, ellos quieren medir el éter. Ellos quieren medir si de verdad existe el éter. Entonces ellos crean una cosa que se llama el interferómetro. Entonces, ¿qué es el interferómetro? Entonces aquí tenemos una fuente de luz, ¿sí? Que producía un rayito, ¿sí? Y aquí había un beam splitter, que es una especie de espejito que permite pasar. Aquí sí había un espejo plano, y o sea, dejaba reflejar y refractar al tiempo. Entonces, listo. Entonces, aquí va la luz, ¿sí? Listo, entonces aquí va la luz. Entonces, ¿qué decían? Que si existe el éter, entonces aquí en este interferómetro, entonces va a haber un corrimiento, ¿sí? Se va a ver una franja que permite diferenciar la velocidad de la luz con éter y sin éter. Listo, se iba a ver o sea, se iba a ver, digamos, una franja corrida una de la otra, ¿sí? Entonces, lo que encontraron fue que no hay una franja, ¿sí? No hay una franja, no hay un corrimiento. Hicieron el experimento en 3 sitios diferentes de la Tierra.
Uno fue, bueno, el último por allá en 1990, en 1902 o 3 fue que hicieron el último experimento, ya más largo, más grande, mejor dicho, para comprobar efectivamente y les dio lo mismo. Eso quiere decir que la velocidad de la luz es constante en cualquier parámetro, o sea, en cualquier sitio, en cualquier situación, en cualquier momento de la Tierra, ¿sí? Y lo otro es que, pues no había éter, ¿sí? En ese orden de ideas, pues el universo o el espacio es vacío. ¿Listo? Este primer parámetro, que dice que la velocidad es constante, invariante, ¿sí? Pues es el que les da a Einstein el parámetro para hablar del el primer parámetro de la relatividad especial, de la relatividad general, que es que la velocidad de la luz es el ente más rápido del universo y nadie lo puede superar. Entonces ahí está. Entonces fíjense cómo situaciones como estas, en las que, por ejemplo, Newton, ¿sí? Situaciones en las que pasan mitos, en la que pues un rayito que cae sobre una superficie y le permitió ver a él, pues la diferencia en definir el espectro electromagnético que años más adelante va a dar cuenta de la mecánica cuántica, pues está Huygens que propone el éter y él es el que pues permite hablar de la relatividad mucho más adelante. Bueno, para Huygens, entonces, él propone que todas las ondas tienen que cumplir los cuatro fenómenos ondulatorios principales, que son la reflexión, la refracción, la difracción y la interferencia. Si una onda cumple con esos cuatro parámetros, pues en principio es una onda. Entonces, él propone los frentes de onda planos, frentes de onda esféricos como el del sonido, eh, eh, planos como los de la luz, por ejemplo, que son frentes de onda planos. Y nos habla de la difracción. ¿Qué es la difracción? Pues entonces es la posibilidad de las ondas de rodear objetos y pasar a través de objetos, de obstáculos, ¿sí? Y entonces esa es la posibilidad que tenemos de, por ejemplo, escuchar música, tener internet y demás, porque las ondas pues son capaces de viajar grandes distancias sin tener en cuenta los objetos que tenga o los obstáculos que tenga a su alrededor. ¿Listo? Entonces esa difracción, entonces por ejemplo la podemos observar en este GIF, donde hay una fuente de luz, donde propone un frente de onda esférico y pues él se propaga eh, a pesar de los obstáculos. ¿Qué sucede en el tercer cuadro? Entonces, ¿qué pasa aquí en el tercer cuadro? Tenemos lo que se denomina un patrón de interferencia. Listo. Ese patrón de interferencia, pues entonces es muy conocido, pues digamos, es uno de los precursores también de las nociones cuánticas que se conocen y eh, de la posibilidad de aplicación en la tecnología. Por ejemplo, hace unos años, no sé qué tantos años tienen ustedes, pero después del Intel Pentium, que fue uno de los procesadores pues, más fuertes de su época, más o menos como del 98, eh, empezó a llegar una cosa que se llamaba el hipertrading, que creo que todavía se usa, ya ha cambiado muchas veces de nombre, pero el hipertrading lo que permitía era utilizar ya los electrones, ¿sí? Y que hicieran efecto túnel en el procesador para que pudiera, pues obviamente, procesar la información un poco más rápido. Eso solo se logra a partir de patrones de interferencia, ¿sí? Mecánica cuántica aplicada. Ahora también se trabaja, ¿no? Ahora cuando nosotros ponemos una USB, la formateamos, grabamos en ella, aplicamos mecánica cuántica en ella, o sea, aplicamos el efecto túnel para borrarla y demás. Bien, la interferencia, entonces superposición de ondas en el mismo lugar, entonces esa superposición de ondas eh, pues puede ser destructiva o constructiva, entonces por aquí la tenemos. Entonces las ondas se pueden sumar o se pueden restar, entonces dependiendo de la situación.
Ustedes que han estado en conciertos se pueden dar cuenta que hay puntos, digamos cuando uno va por allá al Simón Bolívar, hay puntos en el que la música suena más y otros en que la música suena menos y otros en que la música ya no suena. Eso es porque pues tenemos las dos bocinas, los dos baffles, uno a cada lado, y pues ellos emiten su onda de sonido y hay un patrón de interferencia que cubre pues todo el espacio. Entonces, si uno se para por acá, entonces si uno se para por acá, pues va a escuchar más el doble, el triple, ¿sí? Y si uno se para en otros puntos, pues de pronto no va a escuchar nada o va a escuchar muy bajito. Entonces lo que uno hace pues es tratar de moverse a los puntos donde pues hay interferencia constructiva y escuchar mejor. Listo, entonces esto solo sucede con las ondas. La interferencia solo sucede con las ondas. Eso quiere decir que la teoría de Newton solo se puede utilizar para la reflexión y la refracción. La difracción y la interferencia no se pueden utilizar desde el punto de vista newtoniano. Bueno, entonces ya estudiando prácticamente el patrón de interferencia, entonces si tenemos un ente de luz o una fuente de luz que produzca un patrón de interferencia, entonces se va a observar como esa línea, como ese patrón de rayas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos toman una radiografía, entonces las ondas de rayos X golpean pues nuestro cuerpo y producen un patrón de interferencia que es la radiografía que se ve al final. Entonces, ese patrón de interferencia se puede manejar, se puede medir, o sea, se puede alterar de alguna manera para que nos dé pues una imagen sólida, una imagen como la que queremos. Este es el tradicional experimento de la doble rendija de Thomas Young de 1801, que es uno de los que comprueba o es uno de los que permite hablar de la fenomenología o del concepto de la dualidad onda-partícula. ¿Listo? De la materia. Entonces, ¿qué somos nosotros? Somos ondas, somos partículas. Entonces, desde el punto de vista cuántico, si cuando uno no ve los objetos, entonces, por ejemplo, lo que está detrás de ustedes en este momento, ¿sí? Las paredes, ¿sí? Su biblioteca, las personas que están detrás de ustedes, en este momento son ondas, ¿sí? Son ondas. Y todo lo que usted está viendo, ¿sí? Porque está observándolo, son partículas. Entonces, cuando usted se voltea y mira hacia atrás, ya deja de ser una onda y se vuelve una partícula. Entonces, ¿la realidad qué es? Una partícula es una onda. ¿De qué depende? De la medición, del observador. ¿De qué depende? ¿De qué depende la realidad? La realidad de... ¿Qué depende? ¿De qué depende? Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos, el experimento de la doble ranura que ¿Se están escuchando ahí el video? Sí. Sí, señor, ahí se escucha. Vale, gracias. tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas.
De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos se adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? Bueno, ¿qué tal? Bueno, listo. Vamos aquí a ver este último videito. A ver, ese último videito.
eso como todos los ejercicios que la ponen a hacer. Bueno, bien. Entonces, 4 fenómenos ondulatorios principales: reflexión, refracción, difracción e interferencia. Si los 4 se cumplen, entonces eso es una onda. Porque los fenómenos ondulatorios se pueden superponer unos con otros. Entonces, eso es. Ya lo que sigue, pues es el sonido. Después vamos a ver un poquito más de espectro electromagnético. Bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Entonces sostiene ahí, abajo. Bien y le pone bien a repetir. ¿Dudas, preguntas? Por el momento no, profe. Vale. Bueno, entonces, la luz. Entonces, la luz, pues en principio, entonces ahora sí podemos hablar como tal de la luz. Entonces, la luz es una onda electromagnética, entonces es radiación electromagnética que viaja a través del vacío. Entonces, esa luz es la que logramos percibir a través del ojo y como veíamos ahorita, pues esa luz pues se puede absorber, los objetos la absorben, nosotros también absorbemos la luz y emitimos longitudes de onda diferentes que son las que permiten ver u observar los colores que percibimos en nuestro alrededor. La luz viaja en el vacío en aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad de la luz. Aunque para nosotros eso es una gran velocidad y para Einstein es el objeto más rápido en la naturaleza, pues a distancias cosmológicas, ¿sí? Por ejemplo, viajar a otra estrella o viajar a otro planeta o viajar a otro sistema solar, pues es una velocidad que aún sigue siendo pues muy pequeña para poder viajar entre galaxias, entre sistemas solares, entre estrellas. Entonces por eso en las películas de ciencia ficción, ¿sí? Star Wars, Star Trek, ¿sí? En las películas de ciencia ficción superan la velocidad de la luz para poder viajar entre planetas. Nuestra estrella más cercana es Alpha Centauri y está a 4.2 años luz. Esa medición de años luz es una medida de distancia, bueno, pero es lo que se demoraría recorriendo la luz. O sea, imagínate, la luz se demoraría 4.2 años en ir desde la Tierra hasta Alpha Centauri. Entonces, aún así, la luz es demorada. O sea, la luz es muy lenta para distancias cosmológicas. Para nosotros es prácticamente instantánea. Entonces, para lo que se demora la luz en viajar 4.2 años, para la humanidad en este momento se demoraría más o menos unos 150.000 años en viajar. Les recomiendo una película que se llama Pandorum. Muy buena, muy entretenida. Es un thriller acerca de eso, donde envían ya una nave con tripulación humana a un planeta distante que se demora 170.000 años en llegar de un lado a otro. Y ahí pasan muchas cosas, pero pues es bueno que la vean. Se llama Pandora. Bueno, entonces hay fuentes luminosas, sí, claro, hay fuentes primarias, secundarias, objetos que emiten propia luz y otros que reflejan la luz. Entonces, una fuente luminosa, bueno, entonces la primaria, o sea, que emiten luz propia, como el sol, por ejemplo. El sol emite su propia luz, entonces es una fuente primaria. Y una fuente secundaria, pues es aquella que emite pues, luz por otros, o que sea, por ejemplo, un bombillo, la linterna, la luna, por ejemplo. La luna no emite luz,
es la luz reflejada desde el Sol, ¿sí? Los planetas reflejan la luz y entonces por eso los podemos observar. Bueno, entonces la luz se produce en el interior de los átomos, así como nos mostraron en el video. Entonces, eso lo vemos desde el postulado, de los postulados del modelo atómico de Bohr, donde hablamos de la emisión de luz. Entonces ellos emiten luz y absorben luz. Los átomos entonces se la pasan absorbiendo y emitiendo luz. Entonces, como les decía, esto se explica a través del modelo atómico de Bohr, donde podemos observar la siguiente situación. Entonces, el modelo atómico de Bohr lo que nos explica es que en el centro, ¿sí? En el centro pues está todo el núcleo pesado, o sea, protones y neutrones, como bien conocemos, y alrededor giran los electrones, pero giran en órbitas estacionarias. Entonces, estas órbitas circulares son órbitas estacionarias. Órbitas estacionarias. Es muy parecido a lo que pasa con la Tierra y el Sol. Entonces, la Tierra gira alrededor del Sol, pero ella no se va hacia el Sol, o sea, no cae precipitadamente hacia el Sol. Ella mantiene su órbita geoestacionaria, ¿sí? Entonces ella ahí se mantiene y girará ahí, se mantendrá ahí hasta que, mejor dicho, pasen los años, los milenios, ¿sí? Lo mismo pasa con los átomos y con los electrones. Los electrones giran en estas órbitas estacionarias hasta que son perturbados. ¿Cómo se puede perturbar un electrón? Entonces, en principio, ¿sí? Entonces, en principio, para perturbar un átomo, o sea, hacerlo saltar de un nivel de otro a energía, pues hay que propinarle fotones, ¿sí? O absorber la energía. Entonces, aquí está. Entonces, cuando un electrón baja, pues fíjense acá, cuando un electrón baja de una órbita más alta a una órbita más baja, ¿sí? Entonces es capaz de emitir un fotón. Claro, porque está aquí con mucha energía, por ejemplo, que es mucha energía. Entonces tiene mucha energía acá arriba. Entonces tenemos, por ejemplo, una energía E1 y acá baja una energía E2. Entonces cuando pasa de E1 a E2, entonces emite un fotón. ¿Listo? Emite un fotón. Acuérdense que un fotón, ¿qué es? Luz. Y cuando llega un fotón de afuera y golpea este electrón que está aquí en esta órbita en una energía E1, entonces claro, pues como tiene mucha energía, entonces le toca saltar a una órbita más alta. ¿Listo? Entonces ahí absorbe un fotón. Entonces los electrones se la pasan saltando entre niveles de energía y eso es lo que produce pues la luz. Entonces, por ejemplo, en el Sol, pues los electrones saltan, ¿sí? Entre los átomos y pues sobre todo la energía producida por la fusión de átomos de hidrógeno, entonces producen mucha luz, muchos fotones y pues por eso son capaces pues, de tener esos tamaños y dar calor y demás. Entonces, la energía de un fotón depende de un salto cuántico. Entonces, así como lo describe Einstein. Entonces, dependiendo aquí de la situación. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí en una órbita, bien arriba, ¿sí? Entonces, una órbita, esta es la 1, 2, 3, 4. O sea, aquí está en la órbita 4, o sea, tiene la energía 4 y salta o baja a la energía E1, ¿sí? A la órbita 1. Pues entonces ese cambio de energía, ese delta de E, va a estar dado a la constante de Planck, a H que es la constante de Planck, por la frecuencia. Y esa frecuencia pues va a depender pues del color. El color de la luz. ¿Listo? El color de la luz. Y esta H pues es muy pequeñita, es 6,32 por 10 a la menos 34 joules segundo. Esta es la constante de Planck, ¿sí? Es la constante cuántica, ¿sí? Es la constante cuántica.
Entonces, fíjense acá. Si el electrón está en una órbita muy alta y baja a una órbita muy pequeña, pues eso va a sacar, por ejemplo, así como está acá en el ejemplo, un fotón azul. Pero si está en una órbita intermedia y baja a una órbita pequeña, pues va a emitir un fotón, por ejemplo, naranja. ¿Sí? Entonces, aquí ya depende de la frecuencia. Y esa frecuencia es la que nos va a dar el color. Bien. Listo, ahí está. Entonces, gracias a esta deducción es que Einstein nos permite dar el paso o el pie hacia una mecánica cuántica más elevada. Pero pues el fuerte de él es la relatividad. Sin embargo, él se gana el premio Nobel por esta ecuación que nos dio acá. Él se gana el Nobel por eso. Por la solución del efecto fotoeléctrico, que es lo que sucedía ahí. Y al final se muere, bueno, al final Einstein muere creyendo solo en la relatividad y no en la cuántica. Él decía que la cuántica no, pues no era real, que los acontecimientos cuánticos superaban a los relativistas y pues obviamente la relatividad era más acertada que la misma cuántica. Entonces, los que han visto la película de la historia del todo, la de Stephen Hawking, él quería unir estas dos ciencias, tanto la cuántica como la relatividad. Él quería unir estas dos ramas de la ciencia que están muy, muy separadas. Entonces, cuando Stephen Hawking propone su tesis doctoral, pues logra dar una ecuación, ¿sí? Logra dar una ecuación que relaciona las dos entidades. Y pues que ha sido demostrada. Entonces, hasta, bueno, hace unos años la demostraron. Bueno. Bueno, entonces esto ya lo habíamos hablado. Entonces, para Newton, la teoría corpuscular de la luz. Para Huygens, la teoría ondulatoria de la luz, donde pues se habla de los fenómenos ondulatorios y demás. Bueno, la reflexión. Bueno, entonces aquí volvemos y lo repetimos. La reflexión, la refracción, la difracción, la polarización, que es uno que se está usando pues ahora mucho, es el que se utiliza ahora es el método que se utiliza para el 3D, por ejemplo, el que utiliza Cinemax, el que usa Procinal. Para los que han ido a ver películas en el IMAX, esas gafas utilizan polarización. En cambio, las que utiliza Cine Colombia es por desarrollo estereográfico. Y cuando se compra unas gafas de sol, pues lo que hace es polarizar la luz. Entonces por eso ya usted no ve el sol así como tan de frente. Bueno, entonces el espectro, entonces ahora sí aquí está el plato fuerte. El espectro electromagnético pues compone toda la gama de frecuencias y de longitudes de onda de la luz. Se compone de muchos elementos o está repartido en muchos elementos. El más importante pues es el espectro visible, que es el que nos permite ver pues todos los colores. Fíjense aquí la longitud de onda, desde los 700 nanómetros hasta los 400 nanómetros. ¿Sí? Es un rango muy pequeño, ¿sí? Es un rango muy muy pequeño a pesar de todo el espectro electromagnético pues, que tenemos. Entonces el ojo solo puede ver el espectro visible. Tengan ahí mucho cuidado con eso. Bueno. Aquí tenemos las ondas de radio, por acá. Ondas de radio. Listo, las ondas de radio, en las que tienen, fíjense acá, la longitud de onda muy grande, 10 a la 8. ¿Sí? 10 a la 8. Nanómetros en metros. Longitud de onda en 100 metros. Sí, esta es la frecuencia, bueno, ahí está. Frecuencias muy altas. No, ya está. Listo.
Las ondas de radio, ¿listo? Ondas de TV, de radio. Bueno, entonces aquí están, por ejemplo, las microondas, las microwaves. ¿Listo? ¿Qué pasa? La 3G estaba por acá, más o menos. Aquí estaba la 3G, ¿sí? Estable, ¿sí? Estable, fácil de usar. ¿Qué permitía la 3G? Los datos. ¿Qué datos, qué tipo de datos manejaba la 3G? ¿Qué datos se pueden transmitir por la red 3G? Eso, tengo entendido que voz, eso es voz, eso es video, pero creo que video básico. Entonces los mensajes de texto, ¿cierto? Los MSN. Y voz. Video, bueno, de a poquitos, ¿no? Pero, mejor dicho, Pasar datos. sí, así como una cosa muy... La que revolucionó todo, pues fue la 4G. Entonces la 4G, mejor dicho, pues tiene todo su fundamento. La 4G tiene un espectro muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Si bien que estamos yendo más hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, entonces se supone que por acá está la 5G, que es la que supuestamente quieren establecer. Entonces, entre más hacia la derecha vayamos, más nocivo es, más peligrosa es la onda. Entonces, lo que se supone es que aquí, pues, los anchos de banda, ¿sí? Por ejemplo, es más, que ya me dejaron ver un video en Japón de una 5G, donde se superaban las mil megas de internet. O sea, ya era una giga de internet. Entonces, imagínense, pues, tener una giga de internet. Pues, ya no tendría uno caídas de internet. Pero entre más hacia la derecha vayamos, más nocivo es. Todas estas ondas, hasta aquí, se suponen que son las ondas no ionizantes. O sea, todas estas ondas son no ionizantes, o sea, de poca energía. De poca energía. Entonces, no son nocivas. Se supone que no son nocivas. ¿Sí? Se supone que no son nocivas. En cambio, todas las que están aquí al lado derecho del espectro visible son ionizantes de mucha energía y peligrosas. Y peligrosas. Entonces, fíjense acá, las UV, ¿sí? Entonces, por eso nos dicen que nos apliquemos bloqueador cuando vayamos a la playa por los rayos UV. Y es por eso, porque ya empieza a ser una onda ionizante. Esas ondas ultravioletas, entonces aumentan en la energía, ¿sí? Aumentan la energía de nuestros átomos en la superficie de la piel y pues esos aumentos de energía pues hacen que los átomos se atrofien, los enlaces iónicos y covalentes se rompan y pues producen metástasis o producen cáncer. A eso es. Si vamos más hacia la derecha, entonces tenemos aquí los rayos X que todos sabemos que son las de las radiografías. Son muy nocivos, ¿sí? Porque los rayos X se utilizan uranio, ¿sí? ¿Sí? Plutonio. Sobre todo uranio, plutonio. ¿Sí? Utilizan entes radiactivos como el sodio. Bueno, el sodio radiactivo pues no es tan nocivo, ¿sí? Pero igual son muy peligrosos. O sea, nosotros por ejemplo, ¿cuántas radiografías podemos hacernos al año? Solo 2. ¿Sí? Si usted le van a hacer 2 radiografías, más de 2 radiografías, ya usted está siendo irradiado, ¿sí? Y su cuerpo pues va a estar muy energizado. Y dependiendo de la situación, por ejemplo, si usted le van a tomar 2 veces la radiografía de un brazo, de pronto que se fracturó, no es tan nocivo como tomarse una radiografía de tórax, por ejemplo, ¿sí? Que le vayan a revisar a usted sus pulmones. Entonces, entre más radiografías usted sufra durante un año,
entonces más radiación usted tiene. ¿Qué pasa con la radiación en el cuerpo? Pues el cuerpo es capaz de eliminarla, pero con el tiempo. Pero si la radiación sube hasta cierto tope, el cuerpo no la puede eliminar y ya se sufre pues daños por radiación. Y los daños por radiación y la muerte por radiación es horrible. ¿Qué pasa? Cuando se hacen vuelos internacionales, ustedes que viajan al extranjero, si usted es un cliente frecuente que va, por ejemplo, de Europa, América, Estados Unidos, y se hace muchos viajes, usted se alcanza a irradiar. Entonces usted solo puede hacer no solo puede acumular como 36 horas de vuelo en vuelos internacionales y ya la radiación es bastante fuerte, ya le toca a uno parar y, por ejemplo, esperar unos meses, unas semanas, unos meses. Porque entre más arriba en la atmósfera nos irradiamos por el sol, por las partículas cargadas, por todo lo que hay allá arriba en la atmósfera que pues perturba la vida. Y la última, pues es la más peligrosa de todas, ¿sí? La radiación alfa, la radiación beta y la radiación gamma. Me quedó mal hecho ese gamma. Listo. La radiación alfa es nociva, eh, y no atraviesa nuestro cuerpo, o sea, queda como en la superficie de nuestro cuerpo, o sea, son bastante energizadas, pero no son capaces de atravesar nuestro cuerpo. Las beta ya son capaces de atravesar nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces al pasar, supongan que pasan miles de partículas cargadas a través de su cuerpo, pues hace daño, ¿sí? Hace daños, destruye enlaces iónicos, covalentes, desintegran átomos, ¿sí? Elevan niveles de energía, ¿sí? Entonces, recibir una radiación beta es bastante malo, perjudicial para la salud. Pero la más peligrosa es la gamma. Entonces, los que han visto la película esa de Marcianitos al ataque, en la que llegan los marcianitos y tienen un arma que es capaz de desintegrar, o o la del marcianito de los Looney Tunes, que está en Marte, que tiene esa arma que es capaz de desintegrar, esa es un arma de rayos gamma. O sea, la radiación gamma es capaz de desintegrar personas, o sea, bueno, objetos y demás. Eso sí, digamos que pulveriza el hecho de que destruye todos los enlaces iónicos y covalentes, ¿sí? Todos los enlaces entre partículas y moléculas y es capaz de disolverlo a uno en un momento. Entonces la radiación. Entonces, como ven, eso es toda la luz. La luz tiene todo. El sol es capaz de emitir en todas las longitudes de onda de la radiación, del espectro electromagnético, perdón. Entonces emite radiación alfa, beta y gamma. Entonces uno dice, bueno, pero pues si él emite toda esa radiación, ¿por qué no nos afecta? Pues tenemos un campo magnético, la Tierra tiene un campo magnético que coge todas esas partículas energizadas y las transforma, las esquiva, las bota, las manda hacia los polos, ¿sí? Y eso es lo que produce las auroras boreales. Entonces, eso es un fenómeno que se produce gracias a eso. O sea, si no hubiese campo magnético, pues la radiación nos destruiría. Los rayos X, bueno, los rayos X no alcanzan a llegar hasta acá porque pues ya son menos energizadas, ya digamos las perturbaciones del campo magnético ya las disuelve. Las ultravioleta alcanzan a llegar hasta acá. ¿Quién nos ayuda de las ondas ultravioletas? La capa de ozono. Entonces, si no hubiese campo magnético, si no hubiera capa de ozono, pues no existiría la vida en la Tierra, ¿sí? Y de ahí para allá, entonces, pues no son nocivas, pero el Sol también emite en todas las longitudes de onda. Espérame acá, es que lo activamos. Bueno, entonces aquí tenemos algo un poco más detallado. Entonces, rayos gamma, rayos suaves, fuertes. Detallen ahí un poquito la foto.
Miren acá abajo estas reglitas están chéveres. Aquí nos hablan de la cantidad de energía. Fíjense que aquí está la 1 electronvoltio, que está en el infrarrojo. Y una radiación gamma está en 10 a la 6, ¿sí ven? Son muy energizantes, tienen mucha energía, vibran mucho. Mira, esto en la frecuencia, que son de alta frecuencia, de alta energía. La longitud de onda es muy pequeña. En cambio, si nos vamos al otro extremo, la longitud de onda es muy grande. La frecuencia pues disminuye, o sea, tiene una frecuencia, pero no es tan alta. Y la energía es muy poquita, ¿sí ven? Entonces la energía es menor. Entonces ahí está. Hace unos meses salió una noticia donde decía que Colombia ya le había vendido, le había alquilado una parte del espectro electromagnético a Claro para hacer experimentos con la 5G. Y para los que han revisado ahí la parte de tecnología, pues ya los últimos celulares ya vienen con 5G. O sea que pues prácticamente eso es un hecho de que tenemos que tener 5G. Siempre ha habido harta polémica sobre ese 5G, ¿no? Sí, por la radiación que emite. Pero pues hasta que no se compruebe ahí la cosa, pues lo que pasa es que, por ejemplo, aquí como vemos en los dibujitos, estas son torres, por ejemplo, la torre que está ahí al lado de la universidad, por ejemplo. La que está ahí al lado de la Colomba y hay una torre. ¿Quién dice que esa torre nos irradia, por ejemplo, de energía o que nos está haciendo daño? Se supone que esto está en el rango de la radiación no ionizante, o sea, la que no hace daño, ¿sí? Y se supone que la 5G simplemente pues llega aquí como a este rango por acá, o sea, antes de los microondas. Entonces uno podría decir que pues que no va a hacer daño, pero pues muestran fotos de gente utilizando trajes antirradiactivos en esas, en esas torres. Entonces, o están aquí o están acá, muy raro. Esa es la gran polémica. Por eso decían que en Yuan, donde empezó todo lo de la pandemia, todo lo del COVID-19, supuestamente, bueno, la teoría de la conspiración dice que querían exterminar la mayor cantidad de gente de esa ciudad para volverla desierta y tumbarla y hacer ahí la mayor torre 5G de China. Entonces, imagínense la cosa. Sí, impresionante. Entonces ahí, noticias que aparecen ahí de la nada. Pero pues uno podría pensar que sí, que no. Bueno, ahí ya. Este es el espectro de absorción, el espectro de emisión. Bueno, esto que vemos acá es un espectro de cada elemento de la naturaleza. Todos los elementos de la naturaleza tienen diferentes espectros. Es como la firma, como la cédula de cada uno, que es diferente, como la huella de cada uno, que es diferente. Entonces, el más sencillo es el del hidrógeno. Entonces, tiene un espectro de emisión. Nosotros podemos estudiar este espectro de emisión y lo podemos observar y lo podemos ver con algo muy sencillo que se llama el espectroscopio. Vamos a construir, este corte vamos a construir un espectroscopio. Pero pues para, pues como no es el evento tan evento, pues uno no se va a perder de nada, nos vamos a coger. Entonces vamos a construirlo para poderlo ver, para poderlo identificar. Entonces, miren, por ejemplo, esta imagen, la de acá abajo a la izquierda, eso es una foto tomada de un espectroscopio casero, el que vamos a construir. Entonces aquí se puede identificar las líneas brillantes que puede producir, por ejemplo, un bombillo halógeno y que es muy parecido, por ejemplo, al helio, si alcanza a ser helio.
¿sí? Descansa cerebro. Ese es el laboratorio, bueno, este es el preludio al laboratorio que vamos a trabajar este semestre. Entonces toca construir ese espectroscopio. Pues es muy entretenido porque uno logra ver, uno que está viendo ahí, los saltos entre los electrones, los saltos entre las órbitas de los electrones de los átomos. Entonces uno podría decir que uno está viendo electrones ahí. Pues obviamente no es posible, ¿no? Ver un electrón, pero pues uno está viendo las interacciones de los electrones y que producen esas líneas brillantes. Entonces, esto es lo que vamos a lograr observar. Vamos a analizar esto desde el punto de vista cuántico, o sea, vamos a ver un poquito más allá de lo que particularmente el curso nos deja ver. Entonces, en esta parte de ondas, por eso vamos a ver y vamos a trabajar esa parte del espectro electromagnético. Entonces, ya la otra semana, pues pondremos ahí para que lo vayan haciendo. Vamos a dedicarle, pues obviamente, una clase a realizar el ejercicio, el espectroscopio, porque pues sí nos toca pues hacer un poquito del esfuerzo de no poder vernos ni de poder observar de que estén haciendo bien la cajita, pero sí en lo posible de que se pueda ver y se pueda observar y que se pueda ver aquí imágenes como estas. Este es un espectro discreto, este es un espectro continuo. Entonces ahí está. Bueno. Entonces, ya voy, amorcito, ya voy ya. Dile a la mami, espera a ver. Bien, entonces eso es particularmente lo que tenía preparado para el día de hoy. Revisar esa partecita, revisar todo esto pues de los fenómenos ondulatorios y del espectro electromagnético. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta. Está complejo también. No, pero pues obviamente no, digamos, como ven, la situación no es de ecuaciones, sino más de conceptos, ¿sí ven? Más conceptual. Este segundo corte es más que todo conceptual. Es que estaba haciendo aquí un video, estaba uniendo un video ahí. Sí, es más conceptual que cualquier otra cosa. Bueno. Bueno, listo. Entonces, bueno, aquí esto fue lo que vimos la primera clase. Bueno, falta revisar aquí este pedacito. Bueno, fenómenos ondulatorios. Entonces aquí nos hablan de Newton, nos hablan de Huygens, los fenómenos ondulatorios. Si ves, es más conceptual que cualquier otra cosa. Sobre el espectro electromagnético. Entonces, bueno, esta lectura está aquí en la plataforma, véanla aquí. La lectura que habla ahí el taller está aquí, miren. Aquí está, mírenla. Lectura de teoría corpuscular y ondulatoria de la luz. Esa es la lectura. Y describir qué es la luz. Pues hay que leer ahí un poquito y eso, pero bueno. Ahí está. Luego sigue toda la parte del sonido, que eso sí es punta de ecuaciones y demás. Entonces ahí está. Bien, ¿cuál era la duda frente al ejercicio? ¿Cuál era el ejercicio que teníamos duda? El punto 1, el B.
Calcular el periodo, la velocidad, longitud de onda, cuya frecuencia... Ah, ya, número de onda es m a la menos 1. Bueno, bien. ¿Que lo bajó a qué? Al ser específico de que se van a poner unos maestros en una clase de artificial y va a comparar con una clase. Bueno, ven, hacemos este ejercicio. Calcular el periodo, la velocidad y la longitud de onda. Entonces hay que hallar el periodo. Venga, a ver. Hallar el periodo, la velocidad, la longitud de onda de una onda cuya frecuencia, entonces la frecuencia es de 4.2 Hz y tiene un número de ondas acá es igual a 0,28. Dice m a la menos 1. Bueno, lo que pasa es que recuerden que K es igual a ¿qué? A 2pi sobre lambda. 2pi sobre lambda. Como pi es adimensional, ¿sí? Como pi es adimensional y lambda se mide en metros, entonces a veces el K se puede tomar como m a la menos 1. ¿Listo? Entonces m a la menos 1. A veces este K se coloca con esas medidas, m a la menos 1. Pero pues ya viendo, digamos, el videito de la clase pasada, entonces ya vimos que esto es radianes sobre metro. ¿Listo? Recuerden que los radianes pues son adimensionales, entonces por eso mismo se puede colocar como m a la menos 1. ¿Listo? Eso es lo que simboliza las unidades, ¿listo? Entonces que esa m está abajo. Recuerden que los exponentes negativos, si utilizamos ahí las propiedades de las potencias, si tenemos una potencia elevada a la menos n, ¿sí? A una negativa, entonces es lo mismo que decir 1 sobre a la n. Fíjense que aquí podemos cambiar el signo de los exponentes, ¿sí? Los signos de los exponentes, ¿sí? Eso viene dado por ese lado también. Como los hertz. Los hertz es 1 sobre segundo, o sea, segundos a la menos 1. Ahí está. Bien. Vamos a terminar el ejercicio. Entonces, K es igual a 2pi sobre lambda. Listo. Entonces sabemos que K es igual a 0,28. Entonces igualamos las ecuaciones de 0,28 es igual a 2pi sobre lambda. Uy, ese lambda quedó todo raro. Pero también era, o sea, yo pensé que iban a hacer solo sobre investigación porque Listo. Despejamos. Entonces en este orden de ideas, lambda es igual a 2pi sobre 0,28. O sea, si no estoy mal, eso a 0,100. Listo, venga, a ver, miramos. Yo lo hice, me dio ese resultado. 22,44. Ah, ok. Listo, recuerdas que el pi, o que pi es igual a 3.1416, ¿listo? Entonces 2 por pi, o sea, por 3.1416, y lo dividimos entre 0.28 y da, sí, 22.44. Listo, y esto nos daría metros. Estamos midiendo una longitud de onda. Listo. Entonces, longitud de onda, 22,44 metros. Listo. ¿Qué sigue? Periodo. Entonces, el periodo, entonces es igual a 1 sobre la frecuencia. Listo. O sea, 1 sobre la frecuencia que es 4.2. Entonces sería 1 dividido entre 4.2, o sea, va a dar un número muy pequeñito. O sea, 0,23. Y esto se mide en segundos. Listo. Listo. Y entonces quedaría la velocidad. Y la velocidad que es igual a la longitud de onda sobre el periodo. Entonces, longitud de onda, 22,44 metros.
dividido entre 0,23 segundos. Listo, esta es la velocidad. Hagámoslo aquí en el otro. 22.44 dividido entre 0.23. Entonces, 97,56 metros sobre segundos. Listo, ahí están todos los datos, ¿sí ven? ¿Por qué haces eso? Listo, ahí está. Profe, una pregunta. Señor, Pues depende del ejercicio, yo puedo utilizar las dos fórmulas de periodo o las de velocidad, ¿cierto? espera, no te escuché lo último. Vuelvo y repito, profe. Sí, Con relación depende obviamente del ejercicio. Yo puedo utilizar la fórmula bien sea de periodo o de velocidad, ¿cierto? sí, sí, no importa, no importa. No importa, te va a dar lo No mismo. hay problema. Sí, no, 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 no. Ok, profe. No, no importa. Por eso mismo en el taller, pues uno les pone pues todas las posibles ecuaciones que puedan utilizar. Por eso, Ok. entonces ahí están todas las posibles que puedan utilizar. Ya si necesitan algo especial, pues simplemente lo despejan, ¿sí? Pero los ejercicios están más dados a utilizar pues todas estas ecuaciones. Ok, profe. ¿Listo? Sí, señor. Bueno. Listo, ya con eso pueden avanzar muchísimo. Muchísimo. Bueno, ¿listo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ejercicios de plancha, sus beneficios y claves para hacerlas bien. ¿Sí? Hasta mi celular sabe que usted estaba haciendo. Bueno, ¿listo? Entonces, bueno, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre las notas? Porque ya el Cisco lo cierran el domingo, entonces por si necesitamos hacer alguna corrección, alguna cosa, pues entonces tenemos ahí este tiempito. No, profe, por mi parte no. Pues digamos en la plataforma de la Colombo Germana, de la Unigermana, perdón, Sí. ya pude ver la nota. Pero en la plataforma de iSaber Pro, no, pues vi las notas, la única que no puedo ver ahí es la del quiz. Ah, bueno, ven, a ver, miramos a ver si es que no está habilitado. Ya miramos, a ver. Ah, sí, no se podía ver. Si la plataforma lo tiene desactivado y si uno no lo activa, no lo deja ver. Listo, ya pueden ver la nota de quiz.
Ya pueden ver la nota de quiz. Bueno, listo. Listo, muchachos, entonces, en ese orden de ideas, ya pueden ver todas las notas, ya pueden ver todas las notas. Entonces, en ese orden Muchas de gracias, ideas, entonces, bien, entonces cualquier cosa, pues con mucho gusto, pues ahí por el grupo, por la plataforma, por el correo, pues ahí estamos trabajando. Cualquier duda, pues podemos ahí trabajar. No siendo más, pues les deseo una bonita noche, un buen fin de Profe, semana. y su merced llamó. Ah, pero es que ustedes son tan poquitos que uno ya lo sabe quién son. Listo, profe, que descanse. Gracias. ¿Listo? Ah, bueno. Profe, Ahí gracias. Chao. Bueno, que estén muy bien, Listo, profe. muchachos. Chao, que se ven. Se cuidan, que estén muy bien.